de prevenir el maltrato, que las comunidades y los actores comunitarios puedan ser personas que denuncian, que alertan, que lanzan iniciativas en favor de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia. Cuando lamentablemente existe el riesgo de que un niño pierda el cuidado familiar, intervenimos con familias a fin de que éstas fortalezcan sus capacidades de cuidado de los niños y evitar como tal que los niños terminen fuera del sistema ¿Cómo lo familiar. identifican? Nosotros generalmente trabajamos articulados al organismo del Estado. Los casos no son remitidos ya sea por la Junta Nacional de Protección de Derechos, ustedes van y hacen por la Judicatura, cuando tienen que ver con acogimiento temporal, y en este caso también articulados con el MIES para efectos de determinar cuáles son las familias que están en la situación más, por así decirlo, riesgosa, en la situación donde los niños están en mayor situación de vulnerabilidad y probablemente quienes tienen más dificultades en acceder a los servicios. Correcto. ¿Y cuál es ustedes son una organización sin fines de lucro? Así es. ¿Ya? ¿Y cómo articulan la gestión? Porque esto Nosotros requiere infraestructura, ¿cómo es? Alimentación, cuidado, especialistas, todo esto. ¿Cómo lo articulan? Así es, justamente cuando pensamos en satisfacer las necesidades de algunos niños y adolescentes, siempre es mucho más fácil pensar en aquellas necesidades que son tangibles, es decir, libros, alimentación. Pero en realidad, detrás de los niños, de las niñas y adolescentes que sufren situaciones de violencia, abuso, maltrato, hay situaciones que van a marcar tu vida, tu historia esencialmente, y se requieren servicios profesionales de psicología y de trabajo social. Y ahí nuestra gestión tiene que ver mucho con la empresa privada, con las entidades públicas, con personas naturales. Una de nuestras estrategias es justamente que las personas puedan sumarse como amigos SOS. Son personas que contribuyen mensualmente con un monto económico, y a través de eso, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros justamente satisfacer todas las necesidades de los niños en ámbitos de educación, alimentación, los servicios de psicología, los servicios de trabajo social. Y actualmente ahorita estamos promoviendo una campaña que se denomina Crecer a Medias No es Crecer, porque lamentablemente hay situaciones de negligencia en el cuidado. La negligencia en el cuidado es una de las formas de maltrato también. Y hay casos como el hecho de que más de 13.000 niños, niñas, adolescentes no asistan a la escuela por realizar quehaceres domésticos. Eso es una vulneración al derecho de educación que tiene todo niño. Quehaceres domésticos trabajan en el campo también. Así es, si pensamos, labores agrícolas no van a las escuelas. Si pensamos en el campo, los niños no están haciendo labores domésticas, sino muchas veces están haciendo trabajo infantil dentro de cualquiera de las áreas de la agricultura en las que se desempeña una familia o la comunidad de ese contexto. De los niños que están en la calle trabajando, mendicidad y todo. Así es, esa es una problemática también que ocurre. Esencialmente, estas familias viven de los recursos que los niños generan, y es mucho más fácil desde la mendicidad que los niños generen los recursos que lo hagan los adultos. Entonces, otra de las situaciones que también son graves es que 4 de cada 10 niños, por situaciones de maltrato, ingresan a sistemas de acogimiento, es decir, pierden a su familia de alguna manera. Es un desarraigo también eso, ¿no? ¿Perdón? Es un desarraigo también, ¿no? Es una cuestión cultural, porque muchas veces padres y madres han vivido esto cuando fueron niños dentro de sus familias. Entonces el ciclo se vive repitiendo, y un poco es eso, poder romper ese ciclo de vulneraciones para efectos de que los niños vivan más protegidos. El 1 de junio vamos a estar en Guayaquil, en Guayarte, de 12... ¿Ah? El Día del Niño. Así es, el Día del Niño de 12 a 18 horas. Y vamos a compartir un poco estas historias, desde las palabras de los niños, reflejadas a través de medias, en donde las personas se van a poder sensibilizar, y sobre todo es una forma también de nosotros de alzar la voz, de decir, esta es la situación que viven muchos niños, niñas, adolescentes. Y el 80% de casos de violación ocurren dentro de entornos cercanos, es decir, dentro de la familia. También 6 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niños, niñas, adolescentes. Más de 3.300 denuncias por violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes. O sea, son datos en realidad graves que nos tienen que alarmar. Sí, bueno, eso es lo que se denuncia públicamente, ¿no? El tema, ¿sabe cuál es el problema? Sí. Es el silencio de los inocentes. Claro, este niño... O sea, y los cómplices, que son los mismos padres. Eso no se denuncia, y tú vives en esa historia, ¿no?, de silencio. Claro. Está siendo agredido, violentado, y bueno, y la familia no lo dice. ¿Y ahí qué se puede hacer? Y te crías con eso hasta el final. Este niño actualmente está en un servicio de acogimiento institucional.
es decir, fue retirado ¿El niño que fue? no necesariamente en aldeas infantiles, en este caso me parece que está con el Ministerio de Protección Económica y Social, pero el niño fue retirado de su familia. Ahora, es importante que la ciudadanía denuncie, porque en ese caso contrario, los niños lamentablemente no tienen las posibilidades de ser quienes directamente pongan en conocimiento de la situación que están viviendo, pero sí los adultos. Por eso la conciencia social de estas situaciones para efectos de que se denuncien todos los casos que se Rompiendo el conozcan, temor, pues también, así ¿no? es, y puedan las instituciones que deben de hacerlo intervenir y tomar medidas. En ese sentido, las organizaciones están llamadas a dar las respuestas efectivas y a dar las respuestas acorde a las necesidades. En relación a este caso, muchas veces la negligencia también es institucional, es decir, si el niño estaba siendo explotado, si el niño estaba a punto de ser vendido, nunca debió haber sido entregado otra vez a su familia. El niño inmediatamente debió haber sido retirado del sistema familiar. Bueno, pero es que el sistema te protege, tampoco, el sistema te protege que no puede haber desarraigo también. O sea, está bien, tú curas un problema social, ¿no? De violencia, lo separas, después de un tiempo dices, no hemos hablado con la familia tiene otra visión, y se lo devuelven y se lo protege, y dice, con la condición de que lo van a proteger. Pero este es un círculo vicioso. Así es, mientras las condiciones de la familia respecto a la protección de los niños no cambien, es decir, los niños lamentablemente no van a poder ser devueltos a sus familias nucleares o ampliadas. En ese sentido, es importante que el trabajo que se haga justamente fortalezca las habilidades, las capacidades parentales, de cuidado de los adultos, como el de las infantiles en nuestro proceso de acompañamiento a las familias. Justamente trabajamos este tema y hemos tenido la posibilidad de junio del 2016 al 2018 lograr que alrededor de 128 niños vuelvan o regresen a sus familias. Claro, lamentablemente no ocurre con todos los casos, sí es. Lamentablemente no ocurre con todos los casos. ¿Cuál es el nivel de reincidencia? Porque yo tengo casos que efectivamente ha habido todo este proceso, regresan a la familia y la reincidencia es posterior, inmediata. Sí, sí. En muchos casos ocurre. En muchos casos ocurren reincidencias. Nosotros como leyes infantiles no tenemos un registro muy elevado, es decir, generalmente todos los casos que... ¿Y le dan seguimiento a ustedes después? Por supuesto, una vez que entregamos de alguna manera administrativamente y este niño se reintegra a su familia, nosotros brindamos acompañamiento de aproximadamente 2 años a esa familia. Por eso aseguramos que cada niño que regresa a su familia se quede con su familia, exactamente. Claro. Porque lo que ocurre muchas veces es que también una vez que regresa a la familia nos desvinculamos y eso sí es un error. Y se regresa a la misma situación. No va probablemente a funcionar. ¿Cuántos niños cuidan ustedes? Nosotros actualmente, dentro de lo que es acogimiento institucional, de Guayaquil, a nivel de Guayaquil tenemos aproximadamente 31 niños. Ahora, 31 niños. Así es. Ahora, nosotros tenemos además de eso aproximadamente 120 niños que están en proceso de acompañamiento a las familias donde existe mucho riesgo de que se pierda el cuidado familiar, y atendemos aproximadamente a 200 niños en comunidad respecto a lo que tiene que ver con comunidades protectoras, para que justamente sean sectores donde existe la posibilidad de que los adultos estén en capacidad de iniciar procesos en favor de la protección de los derechos. Yo hacer una pregunta, que me conteste sinceramente. Con la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son las debilidades en el orden institucional, de políticas públicas, de gestión, de acción, de sostenibilidad de estas políticas? ¿Qué pasa en el país que no se puede articular? No se puede articular una política pública verdadera de protección, más allá de que hay marcos legales, constitucionales, códigos y todo. Ahí están los derechos, y ahí está la protección. Pero en la práctica nada de eso se cumple. Cada día es mayor la violencia intrafamiliar. Sí, una cosa es el trabajo que las organizaciones debemos de hacer justamente para crear la conciencia respecto a estas situaciones en cada familia y en la ciudadanía, pero otra es la que tiene que ver necesariamente con las políticas públicas. Alrededor de eso muchas veces existen las leyes. Las leyes por sí solas no llegan muchas veces a implementarse. Requiere la construcción de acuerdos, protocolos, procesos interinstitucionales que logren ser efectivos en la atención de un niño. Cuando hay que intervenir con un niño,
no interviene una sola organización, es decir, interviene un grupo de organizaciones. DINAPEN muchas veces, que es la primera organización que llega y conoce un caso, la judicatura que emite la medida de protección o la Junta Nacional de Protección de Derechos, el MIES que establece cuál es el protocolo de intervención para una casa, y la organización que como tal va a brindar el servicio. Ahora, si ese sistema que implica 4 o 5 organizaciones en menos de una hora, en menos de 2 horas, no es funcional, no está claro. Cada organización no conoce sus competencias, no asume la responsabilidad de hacerlas. Vamos a tener un proceso caótico, ¿no? Si existe una situación de delito alrededor del niño, se complejiza más. ¿Y usted qué sugiere en esos casos, por ejemplo, para evitar todos estos conflictos de instituciones que se anteponen las unas a las otras en sus responsabilidades? ¿Qué podemos hacer? Es importante que las organizaciones se sienten a dialogar y a pensar en cómo están haciendo su trabajo de manera articulada. En el caso de Guayaquil, Aldeas Infantiles, una de las acciones que es transversal al trabajo que realiza de atención tiene que ver con abogacía, es decir, abogar por los derechos de la niñez, y eso implica sentarse con las organizaciones públicas y privadas, exigir que asumamos su responsabilidad. Hay el consejo, el municipio tiene el consejo de la Niñez de Protección. Trabajamos completamente de la mano con ellos. Ahí está Lumila Nicolay, que ha hecho un excelente trabajo. Ha sido una de las personas con las que trabajamos constantemente y mutuamente un apoyo bastante fuerte. Justamente con el Consejo actualmente estamos promoviendo la construcción de la ruta de atención a mujeres y a niñas en situación de violencia. Construimos y fuimos parte del proceso de construcción de la ruta de protección de atención a niños y adolescentes en situaciones de maltrato. Esas son políticas públicas, es decir, que se van a concretar. Por otro lado, estuvo la ordenanza de protección a la niñez y adolescencia. También estamos participando del proceso de construir una propuesta justamente para la reforma del Código de Niñez y Adolescencia. Entonces, son acciones que como tal se ejecutan, y es importante que las organizaciones lo hagan. Ahora, el Consejo justamente es el organismo llamado y que lo asume, creo que responsablemente, a la coordinación, a sentar a los diferentes organismos y que como tal ellos coordinen adecuadamente. Luego de eso, el municipio, por ejemplo, tiene un programa Mujer no está sola por el problema de violencia. Claro, Llámenos a la línea tal. Porque estoy preguntando porque puede haber muchas herramientas o canales donde tú puedas pedir ayuda o puedas difundir o puedas estar en situación de riesgo y llegar a eso. Por supuesto, eso es uno de los servicios esencialmente para las situaciones de violencia contra la mujer, después de que se emite la ley, ¿no? Alrededor de esto, con el Consejo estamos creando una ruta, porque muchas veces cuando tú solicitas ayuda, no todas las respuestas se dan a tiempo, es decir, no todos los organismos asumen con responsabilidad el hecho de atender una situación. Es importante crear sistemas que sean inmediatos y otros que sean un poco más a largo plazo, porque la respuesta tiene que ser integral. No es solo muchas veces llegar y administrar algún tipo de medida, sino asegurar los procesos de atención. Cuando tienes una situación de violencia con una mujer, probablemente hay niños que están en situaciones de violencia también, en situaciones de negligencia, en situaciones de maltrato. Y es importante ver cómo se va a restablecer la garantía de los derechos de ese grupo familiar, ¿no? Entonces, cuando generalmente el padre ha sido la persona que abusa, porque generalmente la estadística es así, ocurre que es una persona del mismo sistema familiar y que probablemente es quien mantiene económicamente el sistema. ¿Cuáles van a ser las respuestas? ¿Qué va a pasar con esos niños desde la atención que se le da a la madre en este caso? Son respuestas que requieren de varias entidades, que requieren de varias organizaciones en función de dar como tal una protección integral tanto a los niños como a los adultos de familia. En la asamblea se discute el código de la niñez, todavía no se ha aprobado, hay una serie de conflictos. Llevan como 5 años y todavía nada, porque todo el mundo quiere imponer condiciones y quiere imponer sus criterios. Y el afectado viene a ser el niño, porque es el... Pero hay el código de la niñez, de la familia y de la adolescencia. Y se está reformando.
Claro, se está haciendo una reforma de ese código. Una nueva ley. Sí, todavía creo que, como bien señalan, no ha habido unos acuerdos comunes. La Comisión de la Justicia está eso. Claro, el punto es que es importante que también las organizaciones sociales se sumen a participar, porque no creo que solo pueda venir desde la mirada institucional del Estado. Hay un problema económico también ahí. Pudiera ser que sí. Lo la pensión mensual, ese es el punto clave ahí. ¿Pensión qué? Es uno de los puntos de mayor debate. Que le cobran al padre regularmente, tienen que aportar al padre, al menor. Eso está regulado. Ese es el problema. La otra vez que hablaba con... Ha habido una reforma, alrededor de eso, pero lamentablemente creo que sí es uno de los puntos que está en mayor debate. Claro. Ahora, el punto es que la garantía de los derechos de los niños creo que es el eje esencial, o el punto de partida desde el cual se tiene que hacer la reforma. Para eso es importante que participen organizaciones sociales, pero además también los niños, niñas y adolescentes, que se los escuche, que se tome en cuenta su voz, porque son sujetos de derechos, y probablemente van a tener la capacidad de decirnos de manera más específica y más sencilla cuáles son sus necesidades, cuáles son las situaciones que se están dando y que afectan sus derechos. La víctima de un conflicto familiar es el niño. Es importante, yo creo que ahorita ya hay una cierta movilidad de un conjunto de organizaciones. Nosotros participamos en las diferentes ciudades justamente promoviendo. ¿No está en el diálogo social que ha planteado el gobierno? Hemos participado de algunas acciones de diálogo en ese sentido. Pero ahora en el siguiente diálogo se está discutiendo, hay 7 temas, no está algo que se relaciona con el tema de la niñez y la adolescencia. Todavía no hay una mesa, pero exactamente, pero todavía no llegan a hablar de todos los libros que implican el código. Es decir, hay un avance progresivo. Creería que probablemente en este año, a inicios del próximo año, ya existiría una mayor profundidad respecto a eso. ¿Ustedes están listos para aportar? Sí, somos una organización que constantemente participa en la producción de políticas. Emilio, ¿cuál es su formación profesional? Soy psicólogo y tengo trabajando ya algunos años alrededor de los sistemas de protección de derechos, las políticas públicas y la atención sobre todo a la niñez y adolescencia. Haga la invitación a este evento que nos parece trascendente, conocer las historias, dice que son historias a medias. Sí, y las huellas de la negligencia, es decir, las historias de niños y niñas que han sufrido situaciones de maltrato. En este sentido los esperamos el día sábado, desde las 12 a las 18 horas. Esperamos que ciudadanos, que representantes de entidades públicas, privadas, pudieran hacerse presentes y alzar la voz junto a nosotros respecto a las situaciones que viven los niños, hacer una alarma social a esa conciencia para que se tomen medidas. Hay que visibilizar también estos hechos. Así es. A veces están invisibilizados, ¿no? Sí, creo que la alarma social no es por alarmista, sino por una necesidad de visibilizar este hecho, este fenómeno. Así es, entonces los esperamos en Guayarte. Pueden también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y esperamos que muchas personas se sumen ese día y podamos hacer la voz por todos los niños del Ecuador. Muy bien, Emilio, queremos agradecerte. Realmente son buenas noticias saber que hay organizaciones y sujetos activos en defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, que es muy importante frente a todo un escenario de agresión y de violencia interfamiliar por la cual cada día los alarmamos y aumenta significativamente. Y yo creo que cada esfuerzo para mitigar estos impactos de desagregación, de desarraigo familiar, es muy importante relevarlo, compartirlo. Y también es un problema de corresponsabilidad social, es un problema de toda la sociedad, es un problema de corresponsabilidad. Desde cualquier momento y en cualquier lugar y en trinchera que estemos, y ponemos a disposición este medio de comunicación, doctor, para difundir las acciones, actividades y generar campañas de bien público, de toma de conciencia, de activación, de alarma social, para realmente poder de alguna manera contribuir a mitigar los impactos de este gran fenómeno social. Es un problema estructural, que no es un problema de coyuntura, no es un problema de política, no es un problema de que tengo que esperar el nuevo gobierno para la revolución, es un problema estructural, donde todos tenemos que estar involucrados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Doctor Emilio Carrillo, director del proyecto Aldeas SOS Ecuador en Guayaquil. Agradecer a ustedes por vuestra sintonía e invitarlos a mantenerse en nuestra sintonía. Lo que viene es un enlace con la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, abogada Cintia Viteri.